buenas noches y un fin de semana estamos con todos ustedes en este mes de julio, que continuamos aquí al pie del cañón para tenerles informados de todo lo que está aconteciendo en estos momentos aquí en Benalmádena. Como todos los sábados por la noche, el alcalde nos visita para hacer un repaso a lo que ha sido la semana y también para las cosas que ustedes quieran preguntarle, que alguna preguntita tenemos en el día de hoy. Por lo tanto, vamos a darle la bienvenida al alcalde Víctor Navas. Buenas noches. Buenas noches, Ana. Bienvenido. Muchas gracias. Ya va adelantando el mes de julio y... Bueno, estamos ya casi terminando. La semana que viene tenemos pleno y casi terminamos el mes. Afortunadamente. Sí. ¿Y cómo va la cosa? ¿Está más o menos siendo como esperábamos o un poquito más flojita con...? ¿Te refieres a los turistas? Sí. Bueno, a ver, el mes empezó con unas expectativas y la verdad que éramos bastante optimistas. ¿Y cuántas veces hemos hablado de que cualquier circunstancia hoy día, ¿no?, con la incertidumbre que hay, pues hace cambiar la percepción, ¿no?, o la sensación de optimismo, ¿no? Y es verdad que los últimos datos sobre la cepa india, ¿no?, la asiática, la delta, ¿no?, que le llaman, ¿no?, de COVID, pues está haciendo que al aumentar el número de contagios, pues mucha gente esté cancelando sus reservas, ¿no? Y el turismo nacional está tirando, pero el turismo británico no termina de arrancar, ¿no? Parecía que ahora iba a empezar. De hecho, esta semana hubo un día en el que llegaron 50 vuelos procedentes de Reino Unido al aeropuerto de Málaga, pero son insuficientes todavía, pues, para las infraestructuras hoteleras que tenemos, que además están casi todas abiertas, ¿no?, y esperando recibir con los brazos abiertos a esos turistas y visitantes británicos, ¿no? Entonces estamos tirando con el turista español, ¿no? Que supone un 40, un 50 o un 60%, ¿no? Que los fines de semana estamos más o menos llenando, pero que para el RevPAR, para lo que es la rentabilidad por habitación, lo mejor en un hotel es llenar cuanto estancias más largas mejor, ¿no? Claro. Porque ahí es donde está el beneficio, ¿no? Entonces, cuando son muchas estancias pequeñitas, de 3 días, de 4 días precisamente en un hotel, pues no tienen la rentabilidad que tenían antes, ¿no? Entonces tenemos un porcentaje menor de ocupación, una menor rentabilidad precisamente por habitación de los hoteles, ¿no? Y eso está repercutiendo, o va a repercutir si no se remedia, en la generación de empleo, ¿no? Y eso es lo que más nos preocupa ahora mismo, ¿no? Cómo vamos a ser capaces de echar el verano y si podemos cambiar las circunstancias. Me refiero a mayor vacunación, que baje la tasa de incidencia, que no aumente la tensión hospitalaria y que eso se traduzca en una pérdida de miedo por parte de los turistas, pues, para viajar a la Costa del Sol, ¿no?, y para viajar a Benalmádena, y que eso pueda tirar de la economía, ¿no? En eso estamos ahora mismo, ¿no?, en saber qué va a ocurrir, cuáles son las expectativas en el horizonte, ¿no? Pues ya que hablamos de la pandemia, ya que hablamos de ese repunte que estamos sufriendo actualmente, han cambiado algunas de las normas en esta semana, y dentro de ello se va a reforzar la vigilancia policial en las playas de aquí de Benalmádena, sobre todo para evitar el botellón. Bueno, no solo se va a reforzar, si es que vamos a cerrar también las playas, que ya lo hemos dicho estos días, vamos a emitir un bando para cerrar lo que es las playas con un toque de queda, ¿no? Por la noche. Desde las 10 de la noche creo que va a ser hasta las 7 de la mañana, ¿no? Y el motivo no es otro que, bueno, al final los jóvenes pues también tienen su vida y precisamente a esas edades tempranas pues le gusta mucho socializar, salir, entrar, divertirse. Quien no haya sido joven no lo va a entender, ¿no? Y resulta que los tenemos desde hace un año en casa, que le hemos cerrado el ocio nocturno, y que ahora cuando se ha abierto a las 1 o a las 2 se acaba y hay que cerrar, ¿no? Entonces, ¿qué hace la mayoría de los jóvenes? Pues acababan yéndose a la playa, ¿no?, a celebrar el botellón, ¿no?, que era un lugar pues amplio, donde nadie les molestaba y donde podían seguir con sus fiestas hasta altas horas de la madrugada, ¿no? Y yo estoy de acuerdo en que quizá pues tengan que buscar esos lugares, ¿no?, siempre con las normas, con las recomendaciones sanitarias, ¿no?, intentar llevar la mascarilla cuando están cerca, ¿no?, y luego sobre todo cuando haces un botellón y terminas, recógelo todo, como si no hubiera una huella, una señal de que has estado allí, ¿no? El caso es que eso no es lo que está ocurriendo, ¿no? Los jóvenes, cuando se toman 2 copas, muchos de ellos pues acuden o recurren al vandalismo, ¿no? Y estamos viendo como parcelas de hamacas, como colchones de los hamaqueros, como las propias hamacas están pues sufriendo los actos de vandalismo de jóvenes incontrolados, ¿no? Y está provocando pues enormes pérdidas. Primero porque las hamacas
o las parcelas hamacas no están funcionando como otros años porque hay menos turistas y hay menos visitantes, y el que viene encima viene con una economía más restringida, y segundo porque encima de que no estás llenando te estás encontrando que hoy montas y mañana por la mañana cuando vuelves te encuentras que te lo han desmontado todo, ¿no? Y así un día y otro, ¿no? Entonces, bueno, la policía está actuando. Tuvimos que disolver un macro botellón el sábado de la semana pasada, casi 300 jóvenes en la playa de Malapesquera. Es muy difícil, y esto quiero que lo entiendan los vecinos, ¿no? Que 6 policías, que eran los que se dedicaron a ese operativo, 6 o 10 o 14 puedan hacer frente a 300 chavales que estaban bebiendo, ¿no? Y además 300 chavales que algunos de ellos ya en actitud incluso arrogante contra la policía y en actitud de inconformismo, ¿no? Entonces, al final no se trata de llegar y sancionarlos, que es lo que debemos hacer, ¿no? Pero muchas veces ya con que se vayan de la playa y se vayan de forma pacífica, podemos darnos por satisfechos, ¿no? Y eso es lo que está pasando en las playas durante estos días, ¿no? La policía está actuando, se han puesto sanciones cuando había posibilidad de ponerlas, ¿no? Pero la cosa va mucho más allá. Estamos viendo casos como el de Marbella, ¿no? Donde la tasa de incidencia supera los 1000 habitantes por los 1000 infectados por cada 100.000 habitantes, ¿no? O Conil, ¿no? Que ha sido también los medios de comunicación, y cómo parecen medidas simplemente de cara a la galería, pues bueno, pues cerramos Marbella y cerramos Conil, ¿no? Y la gente se mueve, la gente sale de los municipios, ¿no? Establecer un toque de queda en esos municipios y permitir la movilidad al final no supone absolutamente nada, ¿no? Y ahora lo último fue la recomendación, que no la obligación ni la prohibición por parte de la Junta de Andalucía de que los ayuntamientos pues cerremos las playas. Oye, que se recomienda, ¿no? Igual que se recomienda que no se haga feria, o igual que se recomienda que... Es que yo creo que la Junta de Andalucía, que es quien tiene las competencias en materia de sanitaria y en materia de salud, debería de establecer normas claras, ¿no? Para que la podamos cumplir los ayuntamientos, ¿no? Y además de normas claras, dotarnos con medios, ¿no? Para poder... Pero este tipo de normas de a ti sí tienes que cerrar, pero te dejo porque tienes población flotante o tal, o estoy estudiando tal, son confusas y al final nos deja la responsabilidad a los ayuntamientos, ¿no? Que ya bastante tenemos con gestionar los asuntos sociales y con gestionar los asuntos de vivienda y con gestionar decenas de asuntos que no son competencias de los ayuntamientos, pero que la comunidad autónoma deja en manos de la administración local, ¿no? Además de eso, tenemos que hacernos cargo también de hacer frente a la pandemia, ¿no? Entonces, el año pasado recuerdo yo que la Junta de Andalucía, a Benalmádena concretamente, le puso 74 vigilantes de playa para controlar el aforo de las playas, ¿no? Este año no ha puesto nada. Claro. Y tenemos una incidencia muy parecida, muy similar. Se está hablando de la quinta ola, ¿no? Y no hay absolutamente ningún medio. El único medio que pone la Junta de Andalucía es una recomendación a los ayuntamientos para que cerremos nuestras playas. Y ahora nosotros cerramos nuestras playas porque somos responsables, ¿vale? Pero es como poner puertas al campo. Claro. Si no tengo recursos, si no tengo medios, si no existe una prohibición real por parte de quien ostenta esa competencia, pues ni puedo denunciar, ni que ponga una cinta de balizamiento, ¿no? Para que la gente no entre a la playa, ¿no? Es muy difícil para las administraciones locales hacer frente a esta situación que nos estamos encontrando, ¿no? Aún así, vamos a intentar que la gente no vaya a la playa a partir de esas horas, ¿no? De todas formas, el que haya que poner todo el dispositivo policial en la playa hace que otras zonas del municipio se quede con menos policía, porque si no ponemos la policía allí, van a entrar. Claro, eso está claro. Fijaros que Benalmádena además está aumentando su población en estos momentos, ¿no? Porque viene mucha gente de fuera, segunda residencia, turista, visitante, ¿no? Que tenemos una plantilla de policía que ya está dimensionada para una población menor de la que tiene que hacer, de la que tiene que dar servicio, ¿no? Y que ya tenemos que si la venta ambulante, que si en verano los asuntos de convivencia se disparan, ¿no? Que si me molesta la barbacoa de mi vecino, claro, que si me molesta la música hasta altas horas de la noche, o incluso asuntos de seguridad ciudadana, ¿no? O de violencia de género, ¿no? O asuntos de tráfico, como tenemos ahora en Antonio Machado, ¿no? Pues a todo eso, además, ahora hay que sumar también las playas, ¿no? Con lo cual la policía, hay que entenderle, no están desbordados, ¿no? Y mucha gente dice, no, es que llama a la policía porque tengo un problema de unos ocupas. Y es que llamaban, me han dicho que no venían. Claro, es que si de noche tienes 6 patrullas, 4 o 5 patrullas en la calle y resulta que tienes todo este tipo de eventualidades que pueden surgir, claro, es muy difícil que a veces puedan acudir en un momento determinado a una hora concreta porque un vecino está molestando porque tiene la música más alta de lo normal, ¿no? Entonces, con esto no quiero, digamos... echar balones fuera, ¿no? Sacudirnos la responsabilidad, ¿no?
pero que hay que entender, ¿no?, que la policía hoy por hoy está desbordada, ¿no? Y aquí sí es importante la comprensión y la empatía del resto de ciudadanos, ¿no?, para juntos pues tratar de salir de esta situación ayudándonos los unos a los otros, ¿no? Y si podemos evitar en un momento dado cualquier confrontación innecesaria, la evitamos, ¿no? Y si podemos educar a nuestros niños para que, oye, si tienes que ir de botellón, vete, pero luego lo recogéis todo, y si tienes que ir a la playa, por favor, no hagáis, pues habrá que hacerlo. Todos, la sociedad, somos responsables al final unos de otros, ¿no? Y aquí tenemos que estar todos unidos en una situación que es lo más parecido a una guerra, ¿no?, o a una hambruna, ¿no? Cada generación tiene su digamos, su circunstancia extraordinaria, ¿no? Y nuestros padres pues vivieron a lo mejor una guerra civil, otros vivieron la Segunda Guerra Mundial, y a nosotros nos ha tocado vivir una pandemia. Pues intentar ayudarnos, ¿no? Seamos solidarios, generosos, ¿no? Eduquemos, ¿no?, a la gente, ¿no? Hagamos, no busquemos la crispación ni la confrontación innecesaria, ni busquemos, si tenemos un problema con el vecino, con la música, vamos a la puerta y se lo decimos, mira, tengo un niño pequeño, por favor, baja un poquito el volumen, vamos a intentar entre todos llevarnos bien, ¿no? Y es la única forma de que los servicios públicos puedan dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos, ¿no? Eso es tan difícil, alcalde, porque sí, para nosotros nuestro problema siempre es el más importante, sea lo que sea. A lo mejor no tiene importancia, pero como es nuestro problema, y es cierto que no, yo creo que durante la pandemia se ha demostrado esa falta de conciencia, ¿no? Yo creo que hay personas que sí, que han sido conscientes y tal, pero hay muchas otras que no se han dado cuenta de eso, y eso ha afectado mucho a la pandemia. Y yo la conclusión es que saco es que no somos realmente solidarios para estas cosas, para otras sí que lo somos mucho. Bueno, y una parte de la población que lo es, ¿no? Pero sí, quizás el exponente más evidente de que hay una parte de la sociedad que no es nada solidaria, pues son los negacionistas, ¿no? Porque claro, mientras tenemos nuestros sanitarios desbordados, doblando turnos y echando horas extras y sin dar abasto con toda la situación que se le viene encima, muchos pues se dedican a ir por la calle sin mascarilla, como hemos visto hace unos días una agresión, ¿no?, a un sanitario porque recriminó a un señor que se pusiera su mascarilla, ¿no? Y además ese hombre vendría a trabajar, estaría hasta el gorro de ver casos uno tras de otro, ¿no? Entonces, es verdad que la pandemia ha sacado lo mejor de la sociedad en algunos casos, pero también lo peor, ¿no? Efectivamente. El otro día leía yo una información que decía que el 70% de las personas que están ingresadas en UCI entre 50 y 70 años son negacionistas. O sea que... Sí, pues fíjate. Un claro ejemplo, ¿no?, de lo que estamos hablando, ¿no? Que a ellos les ha llegado, a veces sí se están dando cuenta. Pero es cierto lo que dice el alcalde, que tenemos que ser un poquito solidarios todos uno con los otros para favorecer el que vivimos en sociedad, que es que tenemos que vivir en sociedad. Bueno, pues hablemos ahora de otro tema que sí que me parece muy importante, muy interesante, alcalde, el tema de la vivienda, tras un primer plan de la vivienda que se aprobaba hace ya algunos años, en el 2018, hemos conseguido una subvención muy importante, una ayuda para rehabilitar viviendas en zonas urbanas que están deterioradas. Bueno, tengo que decirlo, ¿eh? El primer y único plan de vivienda que se ha desarrollado en el Ayuntamiento de Benalmádena lo ha hecho este equipo de gobierno. Y lo quiero poner en valor porque en alguna ocasión escucha al PP cómo se nos ha criticado, ¿no? Han hecho ustedes un plan de vivienda y no están siguiendo las medidas que en ese plan ustedes se impusieron. Lo cual es incierto, ya lo estáis viendo precisamente con este tipo de ayuda y con otras muchas iniciativas que hemos puesto en marcha, ¿no? Pero no solo critican el plan, sino que ellos en el tiempo que estuvieron, y creo que la mayoría del periodo democrático en Benalmádena lo ha llevado el Partido Popular, no han sido capaces de poner en marcha ni siquiera un plan de vivienda, una planificación, ¿no? Y ahora se está trabajando en eso, ¿no? Y se está trabajando porque tenemos un modelo de ciudad, ¿no? Y yo lo digo mucho últimamente, ¿no? Un modelo de ciudad de cómo queremos que sea Benalmádena, ¿no? Y precisamente gracias a cómo hemos diseñado ese modelo de ciudad y como tenemos las ideas claras, pues la Unión Europea nos premia y nos ayuda con fondos, por ejemplo los EDUSI, que fueron 10 millones de euros, o estos 2,7 millones de euros que vienen del plan de recuperación, transformación y resiliencia, ¿no?, que ha puesto en marcha el Gobierno de la Nación con fondos europeos para hacer frente a la situación de crisis económica derivada de la pandemia, ¿no? Y nos ha premiado con 2,7 millones de euros porque hay un plan de ciudad, hay un modelo de ciudad y hay un plan de vivienda, ¿no? Entonces, durante todo este tiempo, estos 6 años, hemos estado trabajando en preparar planes estratégicos, planes sectoriales, planes de movilidad, el mencionado plan de vivienda,
el plan medioambiental, el plan de arbolado. Tenemos una serie de iniciativas puestas en marcha que todas en conjunto constituyen ese modelo de ciudad que tratamos de explicar a los ciudadanos, ¿no? Y esto fue concretamente una ayuda, como he dicho, de ese fondo, de ese plan de los fondos europeos del plan de recuperación, ¿no? Donde se nos pedía a los ayuntamientos que tuviésemos claro que teníamos que rehabilitar vivienda o que teníamos zonas consolidadas y deprimidas, pues cómo recuperar esas zonas, ¿no? Y aquí pues lo que se va a hacer es subvencionar reformas, obras de accesibilidad, ¿no? Quiero, por ejemplo, recordar mucho los edificios, por ejemplo, de Calle Las Flores, ¿no? Que son edificios que tienen más de 35 años, ¿no? Que son edificios que se encuentran en el centro de la ciudad y que no tienen ascensor para subir a un cuarto, ¿no? Pues mira, este tipo de ayudas que ponemos en marcha sirven precisamente para que los vecinos de Calle Las Flores puedan acogerse a una ayuda y pedir un ascensor para que puedan subir y esos edificios se recuperen de alguna forma, ¿no? Hablamos de obras de climatización, obras sostenibles, de aislamiento, de eliminar barreras arquitectónicas, ¿no? De adaptar muchas de estas viviendas que tienen muchísimos años a la actualidad, ¿no? De lo que se exige como mínimo, ¿no? En las normas de edificación, ¿no? Y nosotros, teniendo ese plan de vivienda y teniendo claro que las zonas más deprimidas de Arroyo de la Miel eran Carranque y Bajondillo, pues lo presentamos a la convocatoria de ayudas, ¿no? Y la sorpresa nuestra ha sido pues que hemos conseguido una de las cantidades más importantes, ¿no? De fondos que le ha llegado a un municipio, ¿no? Que son 2,7 millones, que llegan gracias a que Benalmádena tiene un proyecto de ciudad palpable y real, ¿no? Y sí, que porque hay que presentarlo para que pueda, y el plan de vivienda para estaba, solicitarlo. El plan de vivienda estaba ya en marcha y yo creo que eso es lo que ha evaluado, pues digamos, la Junta de Andalucía, que es en este caso quien valoraba los programas. Y fijaros, en la provincia de Málaga, con 103 municipios, tan solo Marbella, Málaga y Benalmádena hemos sido los 3 municipios premiados con este plan de rehabilitación de viviendas, ¿no? Y esto ya no empieza a ser algo baladí, porque Málaga y Marbella son grandes ciudades y Benalmádena es una ciudad de más de 50.000 habitantes, pero todavía no está considerada una gran ciudad, ¿no? Y nos ha pasado igual con el asunto hace unos meses de la autorización para las cámaras de seguridad, para proteger la ciudad, etcétera, etcétera, que en Málaga solo lo tiene Marbella, Málaga y Benalmádena. Y con este proyecto ocurre algo parecido, ¿no? Tan solo lo tienen Málaga, Marbella y Benalmádena. ¿Tenemos un modelo de ciudad? Está claro. Tenemos los planes estratégicos necesarios para concurrir a cualquier tipo de ayuda, ¿no? Y esto es un ejemplo de ellos, ¿no? Son 350 viviendas las que se van a beneficiar de este plan de rehabilitación de vivienda. En los próximos meses vamos a cerrar un convenio con la Junta de Andalucía en el que nosotros vamos a ser como ayuntamiento los tramitadores de las ayudas y luego tendrán que ser las propias comunidades de propietarios o los vecinos individuales los que, una vez se convoque la ayuda en el ámbito de la administración local, pues concurran y presenten sus proyectos, que serán valorados, y si son valorados positivamente y favorablemente, recibirán la ayuda para acometer esa. Pero la idea es que esos 2,7 millones de euros repercutan en la economía de Arroyo de la Miel, ¿no? Del municipio, ¿no? Y alguien me decía el otro día, yo tengo una casa aquí en Benalmádena Pueblo, que tiene no sé cuántos años y tal, ¿me puedo acoger a la ayuda? Y no se puede acoger a la ayuda. Pero no porque no queramos o porque la casa no cumpla con lo que se está pidiendo en el programa de rehabilitación, no. Es porque el programa está cerrado a zonas que están ya muy consolidadas y que además se encuentran deprimidas. Y no es el caso del núcleo histórico de Benalmádena Pueblo, que es una zona donde los precios pues siguen subiendo, donde se mantiene un cierto estatus, ¿no? Y no es la zona deprimida o consolidada de Carranque o de Bajondillo, ¿no? Que sí necesita a lo mejor quizás de más medios, ¿no? Y con esto, ¿qué hacemos? Pues además de tener un plan de vivienda y un modelo de ciudad que apuesta por tener viviendas dignas para sus ciudadanos, lo que hacemos además cuando invertimos en barrios más deprimidos que el resto, digamos de alguna forma, premiar o impulsar la cohesión social, ¿no? Y la convergencia entre barrios, ¿no? No puede ser que en Benalmádena haya barrios donde la renta per cápita esté aquí arriba y otros barrios donde la renta per cápita esté aquí abajo, ¿no? Y eso muchas veces va en función de que el valor de las viviendas en un determinado entorno pues es muy bajo si lo comparas con otros, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta estas claves, lo que se trata es de que haya una convergencia, ¿no? Y de que todo el municipio se sitúe a un nivel medio de renta per cápita, pues que sea favorable para la mayoría de ciudadanos de la ciudad, que le seamos capaces de encontrar un trabajo, de que haya una cohesión social, de que además en ese modelo de ciudad premiemos la movilidad, la sostenibilidad, el medio ambiente, la eliminación
de emisión de gases contaminantes, reordenar urbanísticamente la ciudad, en fin, se está trabajando en muchos ámbitos y creo que poco a poco se van viendo los frutos de ese trabajo más o menos coordinado entre las distintas delegaciones, pues para poner en marcha un modelo de ciudad del que Benalmádena carecía, ¿eh? Porque yo tengo que decir que cuando llegué en el año 2015 a la alcaldía, una de las primeras reuniones que tenía fue con una consultora para hablar de fondos europeos, porque se empezaba a hablar de los fondos europeos, de los fondos EDUS y tal, y lo primero que me pidió fue si tenía algún tipo de proyecto o modelo de ciudad que pudiéramos presentar, y no había absolutamente nada hecho en el ayuntamiento, ¿eh? Y veníamos, de verdad, de cierta inestabilidad política, ¿no? Porque había habido 4 gobiernos en 8 años, pero veníamos de un periodo de Enrique Bolín, de casi 3 legislaturas, donde había habido cierta estabilidad, ¿no? Pero en lugar de planificar el modelo de ciudad que queríamos para nuestros vecinos y vecinas, pues aquello era más pues a salto de mata, ¿no? Una rotonda, aquí pongo una obra de arte, aquí pongo tal, esto, lo otro, y aunque existe cierta correlación, pero faltaban conectar esos elementos, y eso es lo que hemos hecho precisamente la pasada legislatura y es de lo que estamos teniendo ahora los frutos. Hemos conectado muchos elementos, hemos realizado muchos planes sectoriales y planes estratégicos, y consecuencia de ello es que ahora podemos actuar en lugares como barrios deprimidos, como hemos dicho antes, de Carranque o de Bajondillo, pues para que la convergencia de la renta per cápita de los vecinos de un sitio y otro pues sea la más igualitaria posible, ¿no? Y para que además busquemos esa cohesión social que nos permitirá tener a la vez una ciudad mucho más segura y donde sus ciudadanos puedan encontrar trabajo, ¿no? Yo sé que los plazos en esto de la administración son complicados, pero ¿para cuándo piensa el alcalde más o menos que estas comunidades de vecinos pueden empezar a presentar sus proyectos y sus peticiones? Bueno, a ver, vamos a ir informándolo, ¿no? Pero es cierto que el horizonte para poner en marcha este proyecto son 4 años, ¿no? Entonces estamos en 2021, entendemos que para 2025 tiene que estar agotado lo que es ese fondo de inversión, ¿no? Ahora en los próximos meses vamos a cerrar el convenio con la Junta de Andalucía. Yo creo que para mediados del año próximo empezaremos a recibir las primeras solicitudes, ¿no? Y empezaremos a dar respuesta, entiendo que más pronto que tarde. Hay una parte también que financia el Ayuntamiento de Benalmádena en todo esto, ¿no? Pero yo creo que al final va a servir precisamente pues para reactivar parte de la economía del municipio, ¿no? Lo cierto es que como hay que presentar un proyecto, sí que se puede decir que las comunidades que tengan intención en pedir esta subvención, estas ayudas, pueden ir preparando ya lo que quieren, ¿no? Claro, evidentemente. Ahora ya sí se puede empezar a trabajar ya en proyectos, ¿no? Y si quieren pueden ver la orden que se ha publicado donde Benalmádena aparece como beneficiada, ¿no? Y se ven los distintos ítems que se van a premiar, ¿no? Y podemos hablar, por ejemplo, yo, para empezar, pues mira, el agua caliente sanitaria, el acceso a banda ancha, la climatización y el aislamiento de nuestras carpinterías metálicas, ¿no? De nuestras viviendas, ¿no? Que muchas veces el consumo energético se dispara porque tenemos una ventana que no es Climalí y que además tiene 30 años y o entra demasiada calor y se nos va el frío o al contrario, ¿no? Totalmente, entonces, bueno, pues mira, hay que hacer una inversión importante. Luego las comunidades de propietarios les diría que apostasen por poner ascensores, ¿no? Claro. Hoy en día, y cualquiera lo puede ver en portales tipo Idealista o Fotocasa y tal, una vivienda en Calle Las Flores pues cuesta 100.000 euros, ¿no? Y cuando a lo mejor que está en el centro de Arroyo podría costar 150, 160. ¿Por qué no cuesta más? Pues porque es un tercero sin ascensor, no tiene ascensor. O no tiene plaza de garaje, ¿no? Claro, entonces, a ver, con esto lo que hacemos también cuando hacemos este tipo de inversiones es, pues, digamos, crear riqueza en la propiedad del vecino, ¿no? Por eso yo siempre digo, Benalmádena, que es una ciudad con muchas oportunidades, será más o menos atractiva en función de que todos y cada uno de los agentes implicados en el mantenimiento de la ciudad pongamos de nuestra parte. Y en esto hablo del mantenimiento de los servicios públicos, la calidad de los servicios públicos, pero también los ciudadanos que cumplan las normas para que la ciudad esté limpia, ¿no? Todos tenemos que contribuir a que Benalmádena tenga un estatus que haga que la ciudad sea un lugar atractivo, ¿no? Para invertir, y eso hará que quienes ostentamos propiedades en Benalmádena o quienes tenemos algo, pues nuestra riqueza aumente, ¿no? Ya que hablamos de vivienda, alcalde, me gustaría también que todos los vecinos supieran de ese programa de viviendas transitorias que se va a poner en marcha, sobre todo para aquellas personas que van a adquirir o van a tener una vivienda social y ahí hay un espacio de tiempo que no sabe qué hacer. Mira, casi todo lo que estamos poniendo en marcha estos días son las políticas relacionadas con el acceso a la vivienda, ¿no? Tanto para jóvenes como para el parque público de vivienda o para viviendas en alquiler social, ¿no? Y todo viene recogido en ese plan de vivienda que pusimos en marcha en el año 2018, ¿no? Y fijaros que en ese plan se hablaba de rehabilitar viviendas,
que es de lo que acabamos de hablar. Se hablaba de facilitar el acceso al alquiler, ¿no?, para jóvenes y para familias, que eso lo estamos tratando de hacer a través de los incentivos fiscales, ¿no?, para fomentar el alquiler residencial frente al alquiler turístico. Eso es algo que hemos puesto en marcha ya. Luego estamos dando también ayudas económico-familiares y ayudas de emergencia, que las estamos dando desde servicios sociales, para aquellas situaciones más gravosas, donde un ciudadano se sienta a lo mejor desamparado, que va a perder su vivienda, o que no puede hacer frente porque está en una situación de desempleo al alquiler o a la hipoteca, y desde ahí estamos ayudando con ayudas puntuales. Fijaros que durante la pandemia hemos ayudado a más de 200 familias, tanto para pagar el alquiler como para pagar suministros, ¿no?, desde servicios sociales. Y además hemos puesto en marcha este programa de captación de viviendas, ¿no?, que lo que pretende el programa es hacerse con un parque de vivienda, no en propiedad, sino en alquiler, porque el Ayuntamiento de Benalmádena lo que va a hacer es alquilar esas viviendas a estos propietarios, para, una vez alquiladas, poder subarrendarlas a personas con necesidades, con dificultades, ¿no? Y la vamos a subarrendar por un periodo máximo de 5 años. Y el Ayuntamiento de Benalmádena se hace responsable absolutamente de todo, ¿no? Si tú, como propietaria, tienes un apartamento o un piso y no sabes qué hacer con él, o quieres tener seguridad y no lo alquilas porque no te fías de la persona a la que se lo vas a dejar, el Ayuntamiento de Benalmádena se hace garante y avalista. O sea, a ti, quien te alquila tu propiedad, es el Ayuntamiento de Benalmádena. Vamos a pagar una cantidad de 7 euros por metro cuadrado. Quiere decir que si tu piso tiene 80 metros cuadrados, nosotros te pagamos 560 euros al mes de alquiler. Y si tu piso tiene 100 metros, te pagamos 700 euros de alquiler al mes. Yo creo que está bastante bien, es un precio que está muy a cómo está el mercado. Y te lo vamos a pagar durante 5 años. Te vamos a garantizar el pago de los suministros y te lo vamos a devolver en perfectas condiciones. Si hubiera algún tipo de desperfecto, si hubiera algún tipo de... el Ayuntamiento de Benalmádena se hace responsable. Y durante 5 años vas a estar tranquilo con tu vivienda, te vamos a ingresar cada 3 meses tu renta, y lo que vamos a hacer con esas viviendas, ponerla en disposición de personas con dificultades. Personas que no tienen acceso a la vivienda, personas que se encuentran en una situación sobrevenida a consecuencia de la crisis económica derivada del COVID y se tienen que ver... o tienen que hacer frente a un desahucio, o no encuentran un lugar para vivir porque no tienen un trabajo seguro, ¿no? Pues estas personas, desde Provise, que tenemos la bolsa de demandante de vivienda, ¿no?, vamos a ir dándole viviendas temporales, ¿no?, un plazo máximo de 5 años para estas familias, ¿no? Y la gente dirá, sí, pero después de 5 años... si el inquilino no se quiere ir, o sea, el subarrendador no se quiere ir, ¿cómo el Ayuntamiento se encarga de sacar a esas personas cuando haya que sacarlas? Porque de aquí a 5 años lo que vamos a hacer también es comprar suelo privado, que es este otro programa que vamos a sacar durante los próximos meses, para construir vivienda pública, ¿no?, para aumentar el parque de vivienda pública, ¿no? Y quizás una de las opciones es que durante estos 5 años tengamos que ampararnos en este parking de viviendas en alquiler, para, pasado el tiempo, y construir las viviendas sociales o viviendas públicas, sacar a la gente de esa vivienda en alquiler y darle definitivamente una vivienda, ¿no? Y esto se estudiará por toda la situación económica de la familia, en definitiva, políticas de vivienda, ¿no?, que es lo que va siendo necesario en Benalmádena, ¿no? Además, en un lugar muy complicado, porque la presión del turismo hace que las viviendas, su valor se incremente, ¿no? Y eso al final hace muy difícil, por ejemplo, el acceso a los jóvenes a una vivienda, ¿no? Y jóvenes que muchos son de aquí, de la ciudad, ¿no? Por eso digo que a corto plazo ponemos en marcha este programa de captación transitoria de viviendas para alquiler. Esto además se aprobará en el pleno de julio, se publicará en el boletín oficial de la provincia. Entiendo que para el mes de octubre, una vez aprobadas las bases, haremos la convocatoria, y posiblemente para final de año tengamos a disposición del Ayuntamiento de Benalmádena de 25 a 35 o 40 viviendas para poner a disposición de usuarios con necesidades, ¿no? Y lo que haremos también, llegado a esa fecha, pues prácticamente sacar también lo que es la compra pública, la oferta de compra pública por parte del Ayuntamiento de suelo para la construcción de viviendas, para ampliar el parking público de viviendas, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que nos va a definir durante los próximos años, en que Benalmádena, en su modelo de ciudad, no solo prima el que tengamos grandes espacios para el peatón, grandes áreas verdes, que tengamos lámparas LED, que tengamos un transporte urbano gratuito, sino que vamos a tener también una respuesta a las demandas de vivienda de nuestros vecinos y vecinas, ¿no? Por lo tanto, alcalde, esto tiene dos patas. Una que es que propietarios de vivienda se pongan en contacto con el ayuntamiento para
ese alquiler que haría el ayuntamiento, y la otra pata que sería las personas necesitadas que quieran solicitar estas viviendas. ¿Cómo hay que hacer ambas patas? Si yo tengo una casa y quiero que me la alquile el ayuntamiento, ¿qué hago? Bueno, yo añadiría una tercera pata. Lo que pasa es que esta tercera pata la da un poquito más y lo quiero explicar porque, a ver, tenemos la vivienda social, el parque público de viviendas, que yo creo que es lo que vamos a construir, y luego tenemos la vivienda de protección oficial, ¿no? Las viviendas de protección oficial van a tardar un poco más porque depende de la inversión privada. Nosotros en nuestro planeamiento tenemos registrado o tenemos incluido que cualquier desarrollo urbanístico, el 25% de ese desarrollo tiene que ser para vivienda de protección oficial, ¿no? Con lo cual, a partir de que se empieza a construir vivienda de renta libre, vamos a tener vivienda de protección oficial para poner al servicio de la ciudadanía, ¿no? Luego, por otro lado, vamos a tener el parque público de viviendas, que se va a ir construyendo, como he dicho, comprando suelo, y además como va a ser diseminado por todo el municipio. Digo diseminado porque hoy por hoy no podemos encontrar una parcela de 10.000 metros en Benalmádena. Entonces nosotros lo que haremos, pondremos un precio de mercado y compraremos en base a ese precio, ¿no? Y aquel particular que quiera vender suelo al ayuntamiento, pues lo venderá, y con ese suelo que compremos y pagaremos, pues haremos los proyectos pues para hacer aquí a lo mejor un bloquecito con 10 apartamentos, allí otro bloque con 15 apartamentos, aquí 6 casas 2A, y poco a poco ir dando respuesta a las necesidades de los vecinos y vecinas dentro del parque de vivienda que va a tener el Ayuntamiento de Benalmádena, que no es la primera vez que se va a hacer, ya lo hizo gobiernos anteriores con Calle Finoso y con las promociones de Béjar, ¿no? Pues vamos a continuar ese tipo de políticas, ¿no? Y luego tenemos esta, que es la captación. Usted tiene una vivienda y yo quiero desentenderme de ella durante 5 años y cobrar mi renta. Usted concurre a ese programa, a esa oferta, a ese programa de captación, y nosotros mandaremos nuestros técnicos. Si cumple con los requisitos que exigimos, primero, no vamos a quedarnos con una vivienda que esté fuera de ordenación, ¿no? Con una propiedad, tiene que estar dentro de ordenación. Luego primaremos aquellas que sean accesibles frente a aquellas que no lo son, ¿no? Luego vamos a primar también que se encuentren cerca de una parada de autobús, de una parada de tren. ¿Por qué? Porque las personas que van a ir a esas viviendas posiblemente o no tengan coche, o no tengan las facilidades para moverse. No pueden buscar una vivienda en una urbanización perdida, donde luego el transporte público no llegue, ¿no? Y hay una serie de requisitos que se tienen que ir cumpliendo, pero que si los cumple, que la mayoría de viviendas de Benalmádena lo cumplen, nosotros como ayuntamiento te alquilamos esa vivienda por 5 años y te olvidas. Yo te pago la renta durante 5 años y a los 5 años te la devuelvo tal y como me la diste. Hay alguien que dice, es que creo que no hay inversiones con mejor rentabilidad o más segura que esta, ¿no? Porque totalmente. Me decía alguien, yo compro un piso, fijaros, ¿no? Como yo compro un apartamento en el centro de Arroyo de la Miel, de un dormitorio o de 2 dormitorios, me cuesta 100, 120.000, 130.000 euros, ¿no? Y en función de los metros me dan 500, 600 euros durante 5 años, y dices que yo al año saco una rentabilidad del 6 o el 7%, que hoy por hoy no me lo da ningún fondo a plazo fijo o ningún... Hombre, evidentemente, quien invierta en la bolsa está acostumbrado a rentabilidades mayores, ¿no? O quien invierta en bitcoins. Sí, pero esto es pero quien invierte en renta segura o en renta fija es una inversión bastante buena. Interesante. Lo que confiamos es que la gente se sume a este carro, ¿no? Y que sobre todo que esté tranquila, en quién va a vivir en esas viviendas, porque el ayuntamiento se hace responsable. No le vamos a dejar de pagar el alquiler, ni le van a destrozar la vivienda, y además va a contribuir a una causa social y justa, ¿no? Que es no dejar a ninguno de los benalmadenses en la calle, sino al contrario, ayudarles, ¿no? Para que puedan rehacer sus vidas, ¿no? Por cierto, alcalde, el otro día apuntábamos durante el programa el tema del transporte público gratuito, y ha habido personas que me han ido preguntando, pues esto del transporte público gratuito que el otro día contaba el alcalde, ¿esto para cuándo es? ¿Esto cómo es? ¿Cómo va eso? Para aclarar un poquito las preguntas. Volvemos igual, modelo de ciudad, ¿no? Hace unos días hablamos de Antonio Machado y de cómo tenía que ser ese bulevar, ¿no? Para que disfrutasen los peatones y para ir ganando. Y ahora tenemos que hablar otra vez de eso, alcalde, porque es que eso está siendo la noticia. Hemos hablado de vivienda, de cómo queremos que sea la vivienda para fomentar la cohesión social y la convergencia entre barrios, ¿no? Y ahora hablamos de transporte gratuito. En Benalmádena los empadronados van a poder viajar o moverse por el municipio libremente, independientemente de la renta que perciban o de su capacidad económica, ¿no? Esto que hacemos ya lo hicimos para pensionistas y para estudiantes, que se le daba una tarjeta para que pudiesen viajar en la línea 103, que es la línea urbana que tenemos, ¿no? En el municipio de Benalmádena, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es ampliar esa gratuidad del transporte público para todos los ciudadanos de Benalmádena. Todos los ciudadanos que estén empadronados, insisto, Aquel que no esté empadronado no paga sus impuestos en la ciudad,
no va a tener esa ventaja, ¿no? También con esto perseguimos que la gente se empadrone, estamos Claro. muy cerca de los 75.000 habitantes, ¿no? Pero aquel que se ha empadronado va a poder viajar, ¿no? Gratuitamente con esta tarjeta en el autobús urbano, ¿no? La línea 103, ¿no? Vamos además a aumentar la frecuencia para que en lugar de que pase cada 35 o cada 30 minutos, pase cada 20 minutos, y vamos a aumentar el número de paradas, ¿no? Para que llegue a lugares a los que actualmente no está llegando, ¿no? ¿Cuál es el problema? Bueno, problema, a ver, no, o qué se pretende, ¿no? El objetivo en realidad es pues que el ciudadano deje su coche particular en casa, ¿no? Y que nos acostumbremos a usar el transporte público, ¿no? Y no vale la excusa de, es que yo no puedo estar esperando 20 minutos en una parada de autobús porque no sé la hora que va a pasar. Eso ya no me vale, y digo porque hoy en día con la tecnología tenemos una aplicación, tenemos los códigos QR precisamente puestos en las marquesinas de autobús, que sabemos la hora exacta a la que va a pasar, porque el autobús lleva un GPS y te va a decir, el autobús está aquí en 5 minutos, o el autobús no llega hasta pasado 15 minutos. O sea, Con tu programa en el móvil, ¿no? Claro, el que quiera esperar, esperará porque le apetezca esperar, pero el que quiera tomarse un café, el que quiera esperar en su puesto de trabajo, el que quiera esperar en su casa antes de coger el autobús, lo puede hacer tranquilamente y llegar justo a la hora a la que pasa el autobús, ¿no? Y luego lo que, como he dicho, fomentar que los vehículos privados se queden en casa. Eso va a permitir que haya menos emisiones de gases contaminantes. El transporte público, además, si hay menos tráfico, funcionará mejor y cumplirá con su horario. Pero además, con esto estamos creando un modelo de ciudad. Claro. De cómo hay que moverse, de cómo tiene que ser la movilidad en la ciudad, ¿no? Una movilidad mucho más segura, más sostenible y más respetuosa con el medio ambiente, ¿no? Y se va a poner en marcha de aquí a final de año, y no se va a poner en marcha antes, y eso lo quería comentar porque administrativamente gestionar 70.000 tarjetas pues un esfuerzo importante para la administración, ¿no? Porque estuvimos valorando la posibilidad de que simplemente enseñando el carnet de identidad, donde viene la dirección en Benalmádena, el propio conductor del autobús dejase pasar, ¿no? Pero luego eso se hacía complicado porque a la hora de obtener datos de las personas que han subido al autobús, a la hora del seguro del viajero, ¿no? Porque hay un pequeño seguro cada vez que pagas un billete, ¿no? A la hora de una serie de requisitos, hacía inviable que con una simple carnet de identidad pudieras entrar al autobús, ¿no? Había que tener un tipo de tarjeta, que la tarjeta era gratuita, ¿no? Que había que pedirla y que esa tarjeta la pasas por el lector del código de barra y entras directamente al autobús, ¿no? Pero ya se queda registrado tu nombre, ya está en el autobús, ya está bajo el seguro y ya pues tenemos datos, cifras de la gente que está usando el autobús, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? Por eso hacer esas tarjetitas para 70.000 habitantes, que a partir del mes de septiembre podrán empezar a pedirlas los usuarios que así lo deseen, pues requiere de un tiempo, ¿no? Entonces la idea es que a partir de que tengamos un número considerable de personas que tienen su tarjeta, empezar con el autobús gratuito, ¿no? Bueno, pues ya mismo estamos nosotros en el autobús ahí gratuito, que eso es maravilloso. Por cierto, no podemos pasar ningún programa sin hablar de la avenida Antonio Machado. Sí. Alcalde, porque sigue habiendo preguntas, y un vecino de aquí del Arroyo de la Miel nos decía que qué tiene pensado el alcalde cuando haya un atasco, cuando haya caravana y no se pueda circular por esa avenida Antonio Machado después de la reestructuración que le estamos haciendo, si hay una emergencia, si hay una ambulancia, si hay un camión de bomberos, un coche ¿qué tiene pensado si ocurre en ese momento y solo tenemos un carril? Vale, hay un plan de contingencias puesto en marcha ya por la Delegación de Emergencias, ¿no? Para este tipo de situaciones, ¿vale? A ver, Antonio Machado, yo entiendo, ¿no? Las dudas que nos surgen todavía, ¿no? Incluso las quejas de algunos ciudadanos, ¿no? Porque ahora tardan 10 minutos más, ¿no? Y porque antes iban a una velocidad y ahora tienen que ir a 30 kilómetros por hora, ¿no? Pero insisto, si queremos tener un modelo de ciudad que sea la envidia de otras ciudades, ¿no? Donde además el peatón tenga protagonismo, donde además mejore la calidad de vida, donde haya zonas verdes, avenidas, donde el vehículo sea un elemento secundario y no principal de la vida en la ciudad, tenemos que tomar decisiones valientes. Cuando se peatonalizó Calle Larios o cuando se quitó el tráfico hace un poquito de tiempo en la Alameda principal de Málaga, pues seguramente generó muchas quejas, pero hoy en día el comercio florece, la gente le encanta pasear por allí. Está todo el mundo encantado. La zona del Soho se ha quitado muchas calles al tráfico, se han hecho peatonales, ¿no? Y había zonas de aparcamiento y seguramente habría muchísimas quejas, ¿no? Pero al final las cosas funcionan, ¿no? ¿Que nosotros deberíamos de haber acometido esas obras o esas inversiones directamente? Pues quizás sí, ¿no? Pero pensamos que era mucho más inteligente hacer una prueba. Hacer una prueba con pintura para saber si la vía era capaz de soportar ese tráfico, ¿no? Y eso es lo que se ha hecho, una prueba en pintura. Ni los aparcamientos que hay arriba
que se han hecho cuando se ha eliminado uno de los carriles, que se ha hecho una fila de aparcamientos, se van a quedar ahí, porque esos aparcamientos irán al final bajo el pavimento, en aparcamientos públicos comunitarios. Ni la mediana va a permanecer tal y como la conocemos, ¿no? Hoy en día uno de los principales problemas que hay es la mediana, ¿no? En Torremolinos ya, en el desarrollo de Carlota Alexander, quitaron parte de la mediana, ¿no? Porque al final tienes que hacer unos carriles un poquito más anchos, tienes que dar cabida a la nueva movilidad, y siempre cuando no hay mediana es más fácil revertir el sentido de la marcha, ¿no? En un momento dado ocurra algo, ¿no? Ahora mismo pues es verdad que entre los coches aparcados y entre la mediana pues a veces resulta complicado, ¿no? Y si un coche se para en medio o alguien está sacando de un aparcamiento o tiene que entrar, pues mientras dura esa maniobra pues no puede hacer nada más que esperar allí, y eso ralentiza mucho el funcionamiento de la vía, ¿no? Además de que se están haciendo correcciones todavía, se están poniendo en marcha medidas correctoras con los semáforos, con los cambios de sentido, pues para aligerar, ¿no? Pero en general, quitando momentos puntuales, está dando respuesta. La vía funciona, ahora mismo vas por allí, hay un tráfico denso, pero normal, a 30 km por hora, pero entiendan ustedes que un domingo a las 7 de la tarde, cuando todo el mundo sale de la playa, pues habrá un atasco. Un día que el colegio empieza a las 9, pues si vas a las 9 menos 5 vas a pillar un atasco, pero ahí, en la avenida Cibeles, lo vas a pillar igualmente en la avenida Arroyondo, en todos aquellos lugares donde hay un colegio cerca vas a pillar un atasco, ¿no? Y respecto a la emergencia, pues igual que si ocurre algo en el centro de Málaga, ¿cómo llega una ambulancia a la Plaza de la Constitución si tanto las calles peatonalizadas? ¿No? Pues se mete en sentido contrario o se mete encima de la acera, ¿no? ¿Cómo llega, por ejemplo, en Benalmádena Pueblo, si mañana sale a arder una casa que Dios no los quiera, en Calle Real, cómo entran los bomberos? Pues igual, es una calle peatonal, habrá que quitar todas las mesas, las sillas, los restaurantes y entrar a los bomberos. Ya, pero no pueden ir a 60 ni a 70, ya, tienen que ir a 20, hablamos de una zona núcleo histórico de Benalmádena Pueblo. Y aquí, pues exactamente igual, tendrán que buscar caminos alternativos y cuando no los haya, pues los coches que están delante tendrán que echarse a un lado o habrá que cambiar el sentido de la marcha para llegar cuanto antes, ¿no? Pero créame que se le da respuesta a la seguridad y a la emergencia necesaria en la ciudad, ¿no? Como en cualquier otra ciudad. No es un elemento que aquí sea diferente o que aquí sea más grave que en otras ciudades. Al contrario, exactamente igual que en otras ciudades, ¿no? Alcalde, seguimos hablando de movilidad y en este caso, esta semana, Juan Antonio Lara ha tenido una intervención con los medios de comunicación para hablar del apeadero de Torrequebrada, del que ya hemos hablado en algunas ocasiones, pero me gustaría que el alcalde viera la intervención de Juan Antonio Lara para ver qué podemos decir. Vale. Lo que no se puede hacer es no tener planificación como este equipo de gobierno que quiere reducir, de hecho lo ha hecho, reducir un carril en la avenida Antonio Machado, poner la línea de autobuses gratuitas para los empadronados el año que viene. Eso no es una planificación para la movilidad, para la sostenibilidad de nuestra Benalmádena. Lo que sí ha hecho el Partido Popular desde que estuvo gobernando en el año 2013 es planificar esa movilidad en el municipio de Benalmádena. Una planificación que entraba por la construcción aquí, en este sitio, de un apeadero en la zona de Nueva Torrequebrada. Un apeadero que ya se recogieron aproximadamente unas 1.400 firmas de los vecinos. Era una necesidad que estaba patente en la sociedad y en este núcleo de nuestra Benalmádena. Es por ello por lo que el Partido Popular, cuando gobernaba el municipio de Benalmádena, en 2013 se puso manos a la obra. Y fue en 2015, con el gobierno del Partido Popular, cuando ya hubo de por medio un compromiso a nivel nacional de poder ejecutar esta obra por parte de Adif, donde el Ayuntamiento de Benalmádena se encargaba de redactar el proyecto. Pues cambió el gobierno y es por ello y por lo que nuestro partido, desde el grupo municipal del Partido Popular, seguimos reivindicando que esta actuación debe de ser una realidad. E instamos no solo al gobierno local, sino también al gobierno de la nación que realice esta parada, realice este apeadero para esta zona tan poblada, este núcleo tan importante de nuestra Benalmádena como es el núcleo de Nueva Torrequebrada. Bueno, pues por un lado acuso al gobierno local, desde que llegó el gobierno local esto se ha parado, y por otro lado al gobierno central,
estaban ya, según dice el señor Lara, los proyectos que se estaban empezando para llevar a cabo este apeadero, y llega el actual gobierno, al gobierno central, y también se ha parado. Bueno, a ver, yo es que Juan Antonio Lara me parece un señor muy oportunista. Se sube a cualquier carro, no tiene problema, ¿eh? Un día dice que está en contra de los toros y al día siguiente quiere que se abra una plaza de toros. Otro día dice que está de acuerdo en los proyectos de Dusi y 3 años después dice que está en contra. Me parece muy oportunista y en función de cómo le venga se posiciona en un lado o en otro, ¿no? Bueno, dice que no existía planificación. Yo creo que llevamos hablando precisamente en este programa media hora de la planificación que tenemos en todos los ámbitos de cómo queremos que sea la ciudad, ¿no? Y yo sí he dicho, y es cierto, que desde el año 2015 cuando llegué no había ni un solo plan estratégico, no había ni un solo plan sectorial de ningún tipo en el Ayuntamiento de Benalmádena, ¿no? No existía ningún tipo de planificación, y eso es cierto. Y el primer proyecto estratégico de ciudad que fue el EDUSI lo hizo este equipo de gobierno, no lo hizo el señor Lara, ¿no? Luego habla de que el año 2013 que estaban gobernando ellos, que si se ha paralizado, bueno, Rajoy estuvo gobernando hasta el año 2018, de 2013 a 2018 van 5 años, ya tuvo tiempo de haberlo hecho, ¿no? Y sin embargo, con Rajoy, por más citas que pedí en Adif y en el Ministerio de Fomento, no pudimos avanzar absolutamente nada. Y fue con el cambio de gobierno que llegó el presidente Sánchez a la Moncloa cuando hemos podido avanzar algo en el proyecto, ¿no? Y avanzamos primero con la visita que tuvimos en Adif, creo que fue en enero de 2019, en la que le llevamos pues datos sobre consumo, sobre vivienda, sobre datos sobre necesidades de movilidad en el municipio, firmas de comunidades de propietarios, donde nosotros como ayuntamiento defendíamos que precisamente ahí nosotros defendíamos que tenía que haber una parada de cercanías, ¿no? Un nuevo apeadero de Adif, ¿no? Adif se comprometió precisamente con el presidente Sánchez y no con el presidente Rajoy, se comprometió a realizar un estudio de viabilidad sobre la necesidad de poner ese apeadero. Y en noviembre de 2020, hace 9 meses, hicieron el estudio y nos lo pasaron. Y tal como nos pasaron el estudio, pues hemos estado hablando tanto con los vecinos, con la oposición. Yo lo explicaba el otro día precisamente en redes sociales. Según el estudio que presenta Adif, no es viable o no es rentable la construcción de un apeadero de cercanías precisamente en ese entorno. Y uno de los impedimentos que pone, o una de las razones que pone, es que está muy cerca de la parada de Nueva Torrequebrada, de Torremuelle, y que el área de influencia de la parada de Torremuelle va a ser el mismo que el área de influencia de la parada de Nueva Torrequebrada, ¿no? Y es cierto, oye, a todos nos gustaría tener no una parada de autobús cerca de nuestra casa, sino 5, y si es posible una en esta dirección, otra allí, otra, pero a veces eso es inviable, ¿no? Porque no respondería, tiene que haber un equilibrio, ¿no? Entre la gestión de los recursos públicos, que no sea lo suficientemente caro, pero que a la vez den un servicio, ¿no? Entonces, bueno, prácticamente decía el informe que lo que era bueno para Benalmádena, que era una línea más, una estación más de cercanía, que era bueno para Benalmádena, pues era malo para el resto de la línea, ¿no? Y además lo valoraban y ponían encima de la mesa los costes que suponía, etcétera, etcétera, ¿no? Yo eso se lo trasladé al señor Juan Antonio Lara, y le dije que a pesar de ello, mi equipo de gobierno iba a insistir en una cita con el Ministerio y que íbamos a preparar una serie de informes y datos que de alguna forma contrarrestasen el informe de Adif, ¿no? Y que justificase la necesidad de poner en marcha esa, pues no sé, a lo mejor puede ser pues la previsión de crecimiento de la ciudad en los próximos 10 años, ¿no? Y a lo mejor ahora no es viable, pero en los próximos 4 o 5 años es viable, ¿no? Pero con datos, no con la voluntad, no me voy aquí, me echo una foto y digo, yo, Juan Antonio Lara, tenía la intención de hacer aquí una estación de cercanía, pero ¿tienes datos que te lo avalen? ¿O vamos a seguir construyendo aeropuertos sin aviones? ¿Vamos a seguir construyendo autopistas sin coches? Que es que esos tiempos ya pasaron, pero es que al Partido Popular parece que esos tiempos siguen vigentes, ¿no? Como lo de la contratación a dedo, ¿no? Cuando contratan a dedo y luego les denuncian y tal. Es que esos tiempos han pasado. Hoy por hoy, si queremos hacer un proyecto y tenemos claro un modelo de ciudad, tenemos que tener los datos de nuestro lado. Y si el de enfrente tiene datos, como en este caso Adif, que justifican la no necesidad de una estación de cercanía, yo tendré que buscar datos mejores que sí la justifiquen. Y entonces podré llevarme el gato al agua. Pero tengo que buscar esos datos. Y estamos trabajando precisamente en preparar esos estudios. Pero la mera voluntad de yo quiero que se haga y aquí estoy y conmigo se haría y con el otro no se hace, eso es engañar a la ciudadanía, ¿no? Y yo creo que la ciudadanía de Benalmádena es suficientemente inteligente como para saber o entender que cuando hay una necesidad
vamos a forzar al máximo, y no es que no haya necesidad ahora mismo, pero no es lo rentable que debiera ser la infraestructura. Por eso el otro día puse en redes sociales todo el informe de viabilidad precisamente de la construcción de ese nuevo apeadero de cercanías, ¿no? Está claro que empresas tan importantes como Adif tiene que hacer esos estudios de viabilidad, y cuando no es viable claro, hay otros proyectos más importantes. Si no, volvemos a los tiempos aquellos en los que se construía la Ciudad de la Justicia de Madrid y se enterraban 5 o 6 millones de euros que luego no servían para nada. O vamos a construir la Ciudad de la Cultura en Valencia y luego se enterraban dineros ahí que no valían para nada. O un aeropuerto para Castellón, sin aviones, ¿no? O una autopista para llegar a Madrid que no era necesaria, que no las usa nadie, que al final tiene que rescatar el Estado, ¿no? Entonces, creo que la experiencia sirve para algo y esas fases ya las hemos atravesado. Precisamente el dinero público no está muy boyante, claro. Y si hay que hacer un buen uso de él, vamos a ponerlo donde haga falta. Quizás ahora, con la reducción al tráfico de los carriles de Antonio Machado, pues a lo mejor nos justifica dentro de nuestros estudios la mayor necesidad de poner en marcha esa estación de cercanías, ¿no? Pero antes de hacerlo no podíamos justificarlo, no teníamos los datos, ¿no? Entonces, vamos a ser serios, vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Por eso digo que es muy oportunista, que ahora se suma al carro de... cuando él sabe precisamente que los datos no avalan la construcción de la estación de cercanías. Por cierto, alcalde, otro tema que ya hemos abordado en algunos programas que tiene que ver con el complejo de los tres pintores, si no me equivoco, se ha creado una mesa técnico-política para ver si podemos seguir avanzando en ese tema. Bueno, ya es la quinta mesa que tenemos, en esta ocasión han venido algunos vecinos más y bueno, lo que se le ha trasladado es las gestiones que está haciendo el Ayuntamiento de Benalmádena. Hoy por hoy los pintores es una propiedad privada, nosotros como administración, dentro del poder administrativo que tenemos, que no tenemos un poder ejecutivo, sino un poder administrativo, hemos llegado hasta donde podemos llegar, que es pedirle al juzgado que nos autorice a realizar una orden de ejecución pues para limpiar el entorno, tapiar lo que son las entradas a los edificios y garantizar de seguridad el entorno, ¿no? Pero hasta que no nos autorice el juzgado no podemos hacer mucho más. Y eso es lo que hemos trasladado precisamente a los vecinos y vecinas. Que supongo que... Bueno, está todo el mundo con la frustración, porque es un problema claro. que se eterniza en el tiempo, claro. ¿No? Llevamos ya casi más de 10 años, ¿no? Con este problema, ¿no? Y bueno, sí hace falta buscar una solución, pero aquí es donde entra en conflicto muchas veces. Yo siempre digo que las administraciones públicas deberíamos tener mejores herramientas o mayores recursos, ¿no? Porque al final esto, claro, según con la legislación en la mano y el respeto a la propiedad privada, ¿qué vamos a hacer nosotros ahí? No podemos hacer nada como ayuntamiento, porque cada cual tiene su casa como quiere, ¿no? Entonces, si es verdad que existe una norma de ornato en el municipio de Benalmádena y unas ordenanzas que hay que cumplir, y en base a esas ordenanzas le estamos pidiendo que adecente y arregle el entorno. Pero que si no lo hace, lo haremos nosotros como ayuntamiento, pero eso es poder administrativo, capacidad administrativa, no capacidad ejecutiva como tiene un juzgado de hágase, no, yo estoy proponiendo esto y como usted no lo hace, le voy a decir al juzgado que si usted no lo hace lo voy a hacer yo, pero me tiene que autorizar el juzgado, ¿no? Y otro tema que con este ya vamos a terminar por hoy, finalmente hemos hablado también en otros programas del tema de la regularización de los charters del puerto. Parece que el juzgado le ha dado le ha dado la razón al ayuntamiento. Al final nos ha dado la razón y además nos ha pegado un pequeño tirón de orejas, algo que no entiendo, sí, porque nos ha dicho algo así como ustedes tienen la responsabilidad de regular los charters, pero han sido demasiado rigurosos a la hora de regularlos, han sido demasiado garantistas, ¿no? Han sido, ustedes si quieren regularlo no hace falta que hagan un concurso público. Directamente lo regula, le da su licencia de apertura, le da su historia, pero eso de un concurso público con concurrencia, con las máximas garantías, no, eso usted lo deja para otras cosas, pero para esto no. Prácticamente es lo que ha pasado, pero llega a decir en la sentencia y con razón de que los charters hay que regularlos y que al ser una actividad económica tiene que estar regulado. ¿Cómo se regulan las actividades económicas? Con una licencia de apertura. ¿Tienen los charters licencia de apertura? Ninguno. Están realizando una actividad económica sin ningún tipo de permiso, apertura, etcétera. Simplemente tienen un atraque, alquilan un atraque y ahora su barco coge y venden billetes a un tercero. Y yo pregunto, si mañana ocurre, como ha ocurrido en algunos sitios, que ocurrió hace poco, en un pantano, que naufragó un barco y no sé cuántos turistas murieron, ¿quién se hace cargo de eso? Vamos a pedirle responsabilidad al alcalde, ¿no? Que tenía sin regular precisamente los charters, ¿no? Porque no, pues a partir de ahora se va a acabar, a partir de ahora se va a regular, como ha dicho el juzgado, en condiciones, con su licencia de apertura. A ver si son capaces de cumplir con la licencia de apertura, pero vamos a pedir todas las garantías. ¿Por qué? Porque lo que suceda en el puerto de Benalmádena repercute a la ciudad.
¿no? Y no podemos estar intranquilos sabiendo que alguien no está cumpliendo con las mínimas normas, ¿no? Pero al final el juzgado lo que ha dicho es que se regule, claro, pues se tiene que regular. Por lo tanto, le ha dado la razón al ayuntamiento y el ayuntamiento se pone en marcha para que esto ocurra. Para que esto ocurra, efectivamente. Que va a ser en próximas fechas. Bueno, sí, en las próximas fechas ya iremos poniendo orden sobre el tema. Bueno, pues con este tema vamos a terminar, alcalde, y según parece la semana que viene ya vamos a cerrar esto, ¿no? El chiringuito, vamos ya a cerrar. Nos vemos después en septiembre, ¿no? Nos vemos en septiembre ya, porque también hay que descansar un poquito, que es necesario para seguir trabajando, hay que descansar. Pues, alcalde, que tenga buenas vacaciones en el tiempo que esté de vacaciones, que yo sé que serán pocos días, pero hay que recuperar fuerza. Pues muchas gracias, Ana. Nos vemos pronto, ¿vale? Buen verano. Saludos a todos. Chao. Y a ustedes le vemos la próxima semana. No estará el alcalde, pero sí que estaremos con algún concejal del ayuntamiento para seguir hablando de Benalmádena. Y ya será en agosto cuando también nos tomemos un descansito este programa. Pero ante eso, en la próxima semana les espero a todos ustedes. Que sean muy felices. Buenas noches.